Hola y bienvenido de nuevo. Hoy vamos a explicar sobre todo qué significa stopover, un término que quizás es una de esas palabrejas raras de la aviación que o bien no lo habías oído o si la habías escuchado no sabías muy bien qué significaba. Queda hasta el final del vídeo porque te voy a explicar en qué consiste, cómo funciona y qué te puede tener de beneficios para ti. ¡Vamos allá! El stopover nacía en la década de los 50, concretamente en el año 58-59, y es que en esa década todavía estaban empezando los aviones a reacción a, digamos, revolucionar el mercado, y muchas compañías tenían que hacer escalas en ciudades intermedias para repostar. Pero había una en concreto que se quedaba un poquito fuera del mercado. Estoy pensando en Islander, que es la aerolínea de Islandia. Y es que para volar desde Europa hasta Estados Unidos, la compañía tenía esa desventaja, y es que sus vuelos pasaban por su hub, su centro de operaciones en Islandia. Por ejemplo, un París-Nueva York pues tenía que hacer sí o sí escala en Reykjavik. Y para esto la compañía diseñó, conjuntamente con las autoridades locales, un plan para fomentar el turismo local. ¿Cómo lo hizo? Pues ofreciendo a sus viajeros estar 1 o 2 noches en el destino y descubrir las maravillosas, ventajas que ofrece Islandia para el turismo. Posteriormente serían ya diversas compañías, sobre todo las asiáticas o del Golfo, como pueden ser Qatar, Emirates, Japan Airlines, China Airlines, las que han desarrollado este tipo de metodología. ¿En qué consiste? Pues en lo mismo que hemos explicado anteriormente, y es que tú, para un vuelo de larga distancia, las compañías aéreas, no todas, que ofrecen este servicio, lo que hacen es ofrecerte a ti como pasajero que pases una estadía intermedia en su ciudad donde tienen su centro de operaciones, en este caso su hub. ¿Cómo te lo ofrecen? Pues si tú, por ejemplo, compras un Madrid-Singapur, por ejemplo, pues la compañía, si por ejemplo es con Singapore Airlines o con China Airlines, lo que te van a ofrecer es que viajes desde Madrid a Pekín y desde allí o a Singapur, y desde allí pues puedas coger un siguiente vuelo, pero con una escala intermedia en la ciudad donde ellos tienen su sede, y que puedes tener el hotel gratuito, es decir, una estancia de 1, 2 o 3 noches para que descubras esa ciudad. Lo mismo pasa con aerolíneas europeas como puede ser TAP, aerolínea que por cierto desembarca en Santiago de Compostela el próximo 1 de junio. Esta compañía lo que ofrece es, si un pasajero quiere por ejemplo reservar un billete Santiago-Montreal, pues la compañía, si entras en la página web y intentas hacer una reserva, ya directamente te ofrece la opción de reservar con o sin stopover. ¿Por qué con o sin? Pues porque a lo mejor tiene la opción de que vueles con una breve escala de 3-4 horas en Lisboa, pero si tú quieres con stopover te ofrece la posibilidad de hasta 5 noches estar en esa ciudad con, digamos, una estancia para descubrir las maravillas de Lisboa. Esto, como veis, es toda una ventaja para el pasajero, y es que puede descubrir 2 ciudades, digámoslo así, la de destino final y el hub intermedio, por el precio de uno. Otra aerolínea que también ofrece este tipo de servicios y que tiene bastante presencia en España es Turkish Airlines, y es que a través de su hub de Estambul podemos conectar, digámoslo así, con infinidad de países de Asia, y es una de las compañías más recomendables, valoradas con varios premios Skytrax, y que, digámoslo así, nos puede ofrecer muchos beneficios, porque a través de su hub podemos tanto llegar a esos destinos como conocer Estambul, una ciudad muy recomendable. Esta compañía, digámoslo así, es la que más avanzado tiene este sistema, y te permite pues desde 1 noche, 2 noches, siempre va en proporción del total de días que tenga de duración tu viaje. Es decir, si tú reservas, ten en cuenta que tienen que ser reservas cerradas, es decir, que compras todo de un tirón, es decir, no valen vuelos sueltos y que tú luego te montes la escala, tiene que ser siempre con la misma aerolínea y comprado todos los segmentos juntos. Es decir, un ejemplo sería Madrid-Bali, pues tú no puedes comprar Madrid-Estambul, Estambul-Bali, tiene que ser todo comprado junto, y te ofrece la posibilidad de viajar a través de Estambul con una breve escala o con este stopover y descubrir lo que sería la ciudad de Estambul, y con el alojamiento ya incluido en el precio del billete. Si tú estás pensando en hacer un viaje de largo recorrido cuando toda esta pandemia pues, nos lo permita, lo que puedes hacer es entrar o directamente en la página web de la compañía o en tu agencia de viajes. Ahí es donde ellos te asesorarán y te dirán las posibilidades que ofrece y si tu compañía aérea pues, ofrece este servicio.
¿Ves el botoncito rojo de ahí abajo? Te está llamando. Es suscríbete, dale like, déjame un comentario.